A ver, vamos. Recuerden lo que les comenté en la última clase, lo que tenía que ver con la... si se pasa pantalla negra, no se olviden que es el temporalizador de mi tablet, ¿sí? Bueno, lo que tenía que ver con esto, con la cantidad de moles que se producían. Si me escuchan un poquito disfónico, la semana pasada no hubiera podido dar clase porque efectivamente me estoy recuperando de un cuadro respiratorio. Así que bueno, nada, ténganme un poquito de paciencia si estoy con la voz un poco ronca, ¿no? Ok, entonces, este ejercicio recuerdo que lo puse como una cuestión para poder discutirlo, charlamos respecto de los comentarios que ustedes hacían en los cálculos del chat, porque era muy importante el valor de la cantidad de los elementos que se disociaban en los fuertes. Acuérdense que este concepto que estamos usando nosotros, eh, tenemos dos puntos de vista, dos miradas en este sentido. Estamos trabajando con ácidos y bases fuertes y específicamente vamos a trabajar con ácidos y bases débiles monopróticas, ¿eh? Es decir, que no quiero que se estresen buscando tablas de constante del ácido, constante de la base para débiles que tengan más de un protón para disociar, ¿eh? Siempre vamos a trabajar con monopróticos para el parcial y, bueno, salvo que sea algo demasiado alevoso, siempre en el enunciado voy a procurar aclararles que estamos hablando de un fuerte, que estamos hablando de un débil, ¿eh? Así que bueno, entonces, esta no sé si fue la última, creo que sí, veamos. Acá estaba el problema de hidróxido de aluminio que les había planteado yo, donde un ácido monoprótico, ¿sí? Y ahora vamos a trabajar con ácidos y bases débiles, ¿sí? Y bueno, y acá vamos a tener algunas consideraciones. Voy a repasar un poquito las fórmulas, eso es lo que voy a escribir ahora, que es son las mismas que vamos a usar. Entonces vamos a usar la concentración la concentración de los protones. Espero no quedar totalmente afónico después de la clase. Concentración de protones, vamos a trabajar concentración de los oxidrilos, ¿sí? Cualquiera de estas opciones puede ser una pregunta requerida. Vamos a trabajar nuevamente el concepto de pH, el concepto de p-oxidrilo. Vamos a utilizar también pH más p-oxidrilo. Y otra ecuación que vamos a utilizar va a ser la constante del ácido, que va a hacer referencia a lo siguiente: a la porción disociada, perdón, disculpen que con el botón de la camisa retrocedo en la pantalla. Vamos de nuevo acá, que no me gusta cómo queda. La constante del ácido, recuerden que para un débil, tengan presente que los débiles se disociaban y mantenían un estado de equilibrio, por eso convivían ambas especies, ¿sí? La parte sin disociar y la parte disociada. Entonces, cuando se disocia, queda el protón más el ion, el ion acetato. Disculpen, es que toco con la manga la pizarra. Más el ion acetato. Uy, o ácido, ¿no? Sobre el ácido sin disociar. No se olviden lo que les acabo de comentar, que cuando hablábamos de los débiles, era tan pequeña la proporción que se disociaba que podríamos hasta considerar que era despreciable. Y ahí es donde se aparecía la conformación, la constitución de esta constante de equilibrio que en el caso de un ácido se llama constante del ácido y en la base la constante de la base. Entonces la constante de la base va a estar representada por ¿qué?
También por la disociación de los oxidrilos por la base disociada sobre la porción de la base sin disociar del estado de equilibrio. ¿De acuerdo? Esas son las constantes o las fórmulas generales que vamos a utilizar para el cálculo de los resultados para los problemas. También les voy a proponer hoy una mirada un poquito distinta en el siguiente sentido. Voy a plantearles, si, por favor, si lo olvido me lo piden en el chat, me lo recuerdan. Voy a plantearles alfa, que es el grado de disociación, ¿sí? En donde yo les voy a dar el grado de disociación en valor porcentual para que calculemos las formulaciones de los problemas de pH. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué es lo que va a hacer este grado de disociación? Este grado de disociación lo que les va a estar indicando a ustedes es de todo lo que yo agregue como concentración inicial a la solución acuosa, para constituir la solución acuosa, qué porcentaje del todo se va a disociar. Es decir, que este grado de disociación va a ser, de cierta manera, una medida de el valor de la constante del débil. Ya lo vamos a poner en números y en un ejercicio. Entonces, vamos a usar esta matriz de ecuaciones. Vamos a averiguar protones, con esta vamos a averiguar los oxidrilos, con esta el pH de oxidrilos. Recuerden que esto es igual a 14. Igual a 14. La constante del ácido, que esa está tabulada, ¿sí? Esa constante se la damos. Y el grado de disociación. ¿Ok? Bueno, vamos entonces. Vamos con el primer problema. Vamos a calcular, recuerden que en un solo problema en realidad estoy poniendo un montón, ¿no? Todos. Vamos a calcular la concentración de los protones, la concentración de los oxidrilos, vamos a calcular el pH y vamos a calcular el P oxidrilo de un ácido débil el ácido acético de concentración 0,023 molar. Esa va a ser la concentración. Cuyo ácido tiene la característica de que su constante de disociación es igual a 1,8 por 10 a la menos 5. Esa va a ser la constante del ácido. 1,8 por 10 a la menos 5. Si se fijan en las tablas, debe ser 1,75 por 10 a la menos 5, más o menos, la constante de disociación del ácido acético. ¿Por qué no formulo el ácido acético? Porque es un ácido orgánico y no estamos trabajando todavía con química orgánica. Pero es un buen ejemplo usar el vinagre, que ese es el ácido acético, porque es uno de los más característicos para presentar como un débil. Franco, si quieres abrir el micrófono y preguntarme qué parte no entendiste, o avanzamos y cuando te aparezca el punto de la duda, ahí me lo preguntas. Ahora yo lo que te voy a dar para todos es cómo resolver, cuál es la matriz para obtener los datos necesarios para calcular todo lo que tenemos a la izquierda, ¿sí? Y el porcentaje de disociación se los voy a dar como un problema específico. Así que no sé si querés, avanzamos, o, o me lanzás la pregunta, o abrís el micrófono, no hay problema. Mientras tanto yo voy a ir copiando la ecuación de
la constante del ácido. Ok. La constante del ácido. Bueno, la constante del ácido, recuerden, como les describí al principio, hace un ratito, va a estar formada por el producto de los elementos que se disocian sobre la parte no disociada, ¿cierto? Este es el protón, AC significa acetato. Disculpe. Ácido acético. Bueno, precisamente, Nahuel, tu pregunta es muy oportuna porque sin la constante del ácido no podemos calcular absolutamente nada. Y hacia ese punto vamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, como siempre, recuerden que estoy convencido de lo que les digo en este sentido, debemos representar la fórmula. Es, es obvio, es totalmente intuitivo entender que va a ser siempre la misma ecuación porque es monoprótico, pero hace a la observación del problema, hace a no confundirse, presentar la ecuación de disociación. Entonces, nosotros vamos a decir que el ácido acético en solución acuosa se va a disociar de manera parcial. Esa es la razón por la cual yo pongo la doble flecha para dar ¿qué cosa? Protones. Bueno, le voy a sacar el corchete. Para disociarse en protones más el anión, que es el ion acetato. Esta es la ecuación de disociación, escrito de manera resumida. Si yo agregara el agua, sería ácido acético más agua, que daría por la disociación ion hidronio más acetato, ¿sí? Pero lo simplifico para que los términos se parezcan a las ecuaciones que vamos a utilizar para calcular. Entonces, acá viene una cosa muy importante. Y esta es la esencia de comprender el concepto débil. El concepto débil, vuelvo a destacar, es que la ecuación cuando se disocia es una ecuación reversible, que, de acuerdo al principio de Le Chatelier, va a mantenerse en un estado de equilibrio y por eso aparece, a partir del marco teórico, la ecuación de la constante del ácido, que es una medida, en cierta manera, de la proporción en la cual este ácido en solución acuosa se disocia. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo como dato matriz? Yo tengo como dato matriz el hecho de que tengo una concentración del ácido de 0,23 molar. Pero acá la pregunta clave es, en función del hecho de que se disocia de manera parcial, del todo que yo agrego a la solución acuosa, ¿cuánto se ha disociado del ácido, del protón y del ion acetato? ¿Cuánto? ¿Qué cantidad? ¿De dónde yo puedo obtener este valor? Bueno, precisamente la clave es contar con el dato de la constante del ácido. ¿Por qué? Porque si nosotros, para que sea más clara, voy a pasar a la pizarra que sigue. Cualquier cosa, volvemos hacia atrás. Esta disociación, estoy copiando todo lo de recién, ¿sí? Entendiendo que la constante del ácido es 1,8 por 10 a la menos 5, ¿ok? Bueno, nosotros dijimos que hemos agregado 0,023 molar. Perdonen que regreso, pero quiero verificarlo. Sí. Y ahora tenemos que averiguar qué concentración de protones este sistema libera en solución acuosa. Bueno, entendiendo que yo conozco la constante del ácido, que es igual a el producto de la disociación de los productos, protones, más ion acetato, sobre la concentración de el ácido sin disociar. Y si yo estimo que, como es monoprótico,
yo digo que el ácido en solución acuosa disocia un protón y un acetato. Disocia una cosa y una cosa, uno y uno. Entonces, entendiendo de esta manera, yo puedo inferir matemáticamente que disocia el mismo elemento al cuadrado. Porque si yo pensara en protones, serían un protón y un protón. Si yo pensara en ion acetato, sería un acetato y un acetato. Entonces, el producto del mismo elemento es el elemento al cuadrado. Entonces, yo podría inferir que acá estoy disociando, estoy usando un artificio matemático, protones al cuadrado sobre ion acetato, sobre el ácido acético. Por lo tanto, yo puedo de acá despejar la concentración de los protones. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué cosa? De la constante del ácido por la concentración del ácido sin disociar. Lo que yo he hecho, he despejado este denominador y lo he pasado al otro término, ¿de acuerdo? Y después he aplicado raíz cuadrada a toda la ecuación para eliminar el cuadrado. Entonces, con esta fórmula que está acá, que yo les recomiendo que no la aprendan de memoria porque es muy probable que en una pregunta del parcial yo les pida la concentración del ion acetato. ¿Por qué no? Y si ustedes quedan atrapados nada más que en esta fórmula que estudias de memoria, empezás a hacer un vacío del conocimiento y te empezás a hacer un montón de preguntas. ¿Por qué? Por no haber pensado y por olvidarte accidentalmente de la matriz desde donde aparece la ecuación de la raíz cuadrática. Entonces, yo les aconsejo, por favor, que comprendan este proceso, porque, insisto, si les pregunto la concentración del ion acetato en el examen parcial, los términos cambiarían. Acá quedaría acetato y acá sería la concentración del ácido, pero corren el riesgo de no entender cómo calcular el ion acetato si yo cambio un poquito las preguntas, ¿no? Entonces, si bien la ecuación que vamos a utilizar es esta, es muy importante que siempre sepan que sale de la matriz de la fórmula original de la constante del ácido o de la constante de la base. Entonces, a partir de ahí, ahora sí les pido que me ayuden con la calculadora. Vamos a poner esto en valor, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar a resolver este problema. Entonces, ¿cuál va a ser la concentración de los protones? La concentración de los protones va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante del ácido. Y acá quiero darles un consejo del uso de la calculadora. Por favor, es muy importante que ustedes sepan manejar la calculadora por la concentración del ácido que es 0,023. Recuerden, estamos hablando de el logaritmo decimal, ¿sí? Así que cuidado cuando en la calculadora ustedes expresen los números, tienen que usar la tecla exponencial. Y cuidado, pero mucho cuidado cuando hacen esto, porque hay veces que, dependiendo de la calculadora de ustedes, el signo menos lo tienen que colocar antes o lo tienen que colocar después. Por favor, conozcan muy bien su calculadora, porque estos pequeños errores nosotros sabemos que suceden, sabemos que hay algunos modos distintos de operar y son esos valores los que nos permiten construir las opciones múltiples que cuando miras el resultado pensás que es la correcta, pero cometiste accidentalmente un error y por eso se llaman distractores en la opción múltiple. Entonces, ustedes lo que van a colocar en la calculadora va a ser, es muy probable que hagan raíz cuadrada, paréntesis, 1.8 exponencial
menos 5, cierran paréntesis, por paréntesis 0.023, cerrar paréntesis igual. Más o menos así sería el diseño operativo en una calculadora muy general. Así que todo eso va a depender de la complejidad de la calculadora. Hay veces que les conviene calcular primero este producto, 1,8 por 10 a la menos 5, es decir, exponencial menos 5 por 0.023, y después a ese valor lanzarle la raíz cuadrada. Bueno, no sé, yo necesito que ustedes busquen la mejor estrategia y, y quiero que vean lo que va pasando en los resultados del chat. Fíjense que, por ejemplo, tenemos algunos resultados que dicen 6.43 por 10 a la menos 4, y en otro dice 9.75. Es muy probable que los dos resultados estén en el parcial. ¿Cuál es el verdadero? Y aquí estoy apelando entonces a que todos hagan un mayor aporte y podamos discutir cuál es el más fuerte. ¿Y por qué razón dio un valor tan disímil? ¿Por qué en el chat que estamos compartiendo tenemos un 9.75? ¿Qué nos pasó en el cálculo, en el uso de la calculadora, mejor dicho? Algo pasó, y eso es lo que tenemos que aprender colaborativamente entre todos, ¿de acuerdo? Yo no tengo, generalmente nunca uso una calculadora porque precisamente me resulta sumamente importante esto que les estoy proponiendo. Revisen, a ver qué aporte pueden hacer de cómo usar la calculadora para que a un compañero no le pase el 975 u otro número. Porque inclusive, fíjate, no solamente que es un 975, sino que es a la menos 5, es mucho más pequeño todavía, ¿no? Voy a decir que, a ver, Valentina, la representación sería 6.43 por exponencial menos 4. Perdón, ese sería el resultado, pero si lo tuviéramos que diseñar, ¿cuál sería? Bueno, mira qué interesante lo que dice Alfredo. 6.43. Nosotros vamos a utilizar siempre hasta 2 decimales sin redondeo, para no estar cayendo en la trampa de los ajustes de las calculadoras. De cualquier manera, el hecho de que ustedes entiendan que es sin redondeo, la segunda cifra, si te da 44, te da 42, y no existe otra que sea totalmente disímil, porque no hay una intención de trampa, no hay una intención de generarles eh, un fenómeno adverso por un centesimal. No, los números son muy diferentes en las opciones, ¿sí? Así que o caes casi exacto, o caes ahí con un centésimo más, un centésimo menos. Pero bueno, si todos están de acuerdo de que el plan de resolución sería raíz cuadrada, paréntesis, escribís el exponencial por la concentración y resolvés y te da 6,43. No tengo el valor, yo el valor verdadero no lo tengo porque estoy dependiendo eh, de la propuesta que ustedes hacen, ¿sí? 6.43 por 10 a la menos 4. Esto sería entonces, si ustedes están de acuerdo, bueno, me gusta lo que sigue, Mariano. Fíjense, si ustedes están de acuerdo, la concentración de los protones entonces va a ser 6.43 por 10 a la menos 4. Bueno, si es así, vamos, esto es igual 6.43 por 10 a la menos 4. Entonces, empezamos a calcular todos los demás. ¿Cómo vamos a calcular todos los demás? Y bueno, entre los oxidrilos lo vamos a poder hacer a partir del KW, el producto iónico del agua. ¿Por qué? Porque el producto iónico del agua, estoy de paso repasando,
sabemos que es igual a 1 por 10 a la menos 14. Entonces nosotros de acá podemos despejar la concentración de los oxidrilos, ¿sí? Es una chance. De ahí podemos sacar la concentración de los oxidrilos. Entonces, ¿cuánto nos dio oxidrilo? La propuesta de Mariano es que el pH es 3,19. ¿Están de acuerdo, chicos? 3,19 seguro, ¿eh? Cuidado con el uso eh, de el menos, de menos el logaritmo. Si por ahí no sienten mucha confianza, no se olviden que cuando usan la propiedad del logaritmo, el cociente es negativo. Entonces, si vos sacás el negativo, tenés que hacer el logaritmo de 1 sobre este número exponencial que tienen ahí puesto en los protones, ¿eh? Hay dos maneras de hacerlo. Entonces, bueno, si todos están de acuerdo, yo no lo puedo verificar, les pido disculpas, pero si todos están de acuerdo que el pH es 3,19, por lo tanto, ¿cuánto va a ser el peoxidrilo? Va a ser 14 menos 3,19. 10,80. O sería 10,81, depende del ajuste, ¿cierto? Vamos a ponerle 10,81. Ok, nos queda pendiente los oxidrilos. Los oxidrilos lo puedes sacar como el antilogaritmo de P oxidrilo o puedes sacarlo a partir del KW. Cuidado que no dan, en ningún caso hay número negativo, ¿eh? Ojo, está muy bueno tu aporte, Gonzalo, de menos 1,03. Hay que revisar el procesamiento que estás haciendo en la calculadora. Es muy probable que si estás utilizando antilogaritmo decimal, es decir, la I a la X creo que es, tengas que poner menos pH. ¿Está? Cuidado. O menos peoxidrilo. Qué interesante este desafío de usar la calculadora, ¿no? Fíjate, mira, yo, yo tendría mucho más confianza si partiera del KW. Yo haría que los oxidrilos, fíjate, lo tengo acá, lo voy a terminar de completar. Despejo oxidrilos y me queda KW sobre la concentración de los protones. Siempre que pueda equivocarme, chicos, por favor me corrijan, ¿eh? Por favor, es muy importante. Claro, ¿viste, Maxi? Yo siento que estás en lo correcto cuando planteas en la calculadora que sería 10, en la tecla 10 elevado a la exponencial, 10 a la X, de menos el peoxidrilo, ¿eh? ¿Está bien? Es decir, sería el antilogaritmo decimal de. Recuerden que acá tiene que venir a la memoria el concepto que trabajamos al principio de la escala de pH. Me voy a tomar el atrevimiento de hacerlo en una hoja nueva. Miren, recuerden que la escala de pH que siempre nos enseñaron en el secundario de 7 a 14, de 0 a 14 y que 7, perdón, es el neutro. Yo les dije que hay una predominancia de los protones, porque estamos hablando de solución acuosa, pero esta predominancia no quita en solución acuosa la coexistencia del oxidrilo. Entonces, en el punto que caiga nuestro valor calculado, siempre va a existir protones, pero también siempre va a existir una muy pequeña cantidad de oxidrilos. Entonces, si estamos hablando de un ácido, nuestro valor de pH esperado, esta es la gráfica de pH, nuestro valor de pH esperado debería estar
por debajo de 7. ¿Sí? ¿Está bien? Eso quiere decir que debería haber en magnitud de cantidad una predominancia de protones y por lo tanto oxidrilos nos debería dar un valor muy pequeño, extremadamente pequeño. A la inversa, si estuviéramos hablando de una solución alcalina, tendríamos una gran concentración de oxidrilos y una muy pequeña concentración de protones. Sí, a ver, Mariano, usar KW o tal vez emplear el antilogaritmo y no sé, exponerse al riesgo de cambiar los signos, ¿no? Es un punto, es un punto. Todo eso depende de las habilidades y las destrezas de cada uno de ustedes para con la calculadora, ¿no? Cómo conocen el instrumento que ustedes tienen. Entonces, sí, yo les digo que hay más de una manera de resolverlo, ¿de acuerdo? Hacia ese punto voy yo, hay más de una manera de resolverlo. Primero, resumen, identificar, ahora reviso tu valor, Valentina. Resumen, identificar la concentración de los protones, ¿de dónde yo lo voy a obtener? ¿De dónde saco yo la concentración de protones? Para mí la herramienta básica es la constante del ácido, que es un dato que está en el enunciado. Así que me parece ese un punto de oro, ¿no? Una referencia de oro. Entonces vos a partir de ahí, vos podés calcular la concentración de los protones. Esta concentración de los protones va a ser directamente uno de los resultados que yo te estoy pidiendo en la primera propuesta del programa. Ese valor te va a permitir calcular pH. El valor de pH te va a permitir calcular peroxidrilo, usando pH más peroxidrilo igual a 14, que me parece un camino sencillo, me parece un camino fácil. Y desde el KW, a mí me parece un camino fácil también, poder despejar la concentración de los oxidrilos. Entonces, una vez que vos obtenés estos valores, podés ir haciendo ensayo de error de decir, bueno, mira, la concentración de oxidrilos que yo obtuve a partir del KW justo coincide con el pH calculado. Es decir, como que podés hacerte un testeo, un chequeo propio, interno, antes de elegir la opción en un parcial, ¿no? Qué sé yo, estoy tratando de darle herramientas que les den confianza. Resumen, ¿cuántos nos quedaron los oxidrilos? 1.54, 55, ¿ven? El ajuste de cada calculadora, 1.55 por 10 a la menos 11. Fíjense que el exponente menos 4 y menos 11 habla de una gran diferencia de concentración, ¿no? Menos 11 es extremadamente chiquitito. Muy chiquitito. Bueno, y justo coincide que los oxidrilos están en muy pequeña concentración comparados a ese mismo punto de la gráfica de pH con la concentración de los protones. De cualquier manera, si parecen todos valores muy pequeños, no se deben estresar porque evidentemente el KW dice que del total que yo agrego, solamente se ha disociado 1,8 por 10 a la menos 5, una cantidad extremadamente pequeña. ¿De acuerdo? Entonces, eh, tienen que leer con confianza para encontrar herramientas en el parcial que a ustedes les den fuerza para poder tomar decisiones al momento de elegir las opciones correctas. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es, va una propuesta. Les propongo que ustedes calculen lo mismo de eh, de una base débil, ¿les parece? Vamos a hacer, vamos a calcular todos los mismos parámetros, protones, oxidrilos, vamos a calcular pH, vamos a calcular P oxidrilos, y sabemos qué fórmulas matrices vamos a usar, ¿no? En el caso de la base, vamos a utilizar, la vamos a escribir para recordar, pues estamos aprendiendo, el K de la base que va a ser igual a ¿qué?
a la concentración de los oxidrilos con la base que se ha disociado sobre la base sin disociar. En este caso, vamos a trabajar con una solución de hidróxido de amonio. Que tiene una concentración 0.019 molar y cuya constante de la base es igual a 1,8 por 10 a la menos 5. ¿Ok? Bien. 5 minutos para resolver. Necesito resultados. Y luego vamos juntos a resolver. Sigamos el proceso. Plantear la ecuación, disociarla, escribir debajo de la ecuación que recuerden es débil, ¿sí? Y es débil porque posee constante, ¿ok? Entonces, estamos hablando de un débil. Posee constante de la base. Entonces, vamos a presentar la ecuación química para que nuestra mente esté clara, identificar la concentración que yo agrego para conformar la solución acuosa, entender que lo que se va a disociar va a ser el resultado de operar matemáticamente la constante de la base, que ese valor va a ser la concentración de oxidrilos, que yo después este número, este valor que obtengo, lo voy a empezar a aplicar en todas las fórmulas. Y a partir de ahí, los resultados. Bueno, sí, te escucho, seguí. No tengo una calculadora, pero lo revisamos con los resultados de los compañeros. Fíjate qué lindo lo que aparece, Francesca y Ezequiel. Miren, los dos están proponiendo exactamente el mismo número, pero uno propone que corresponde a protones y el otro corresponde a oxidrilos, creo. O al menos así lo quiero entender, ¿no? Lean el enunciado. Yo estoy pidiendo todos estos parámetros de qué compuesto químico. Mira, Francesca, si el pH es 3,2, yo quiero que grafiques la línea de pH de 0 a 14, 7 es el neutro, y fíjate dónde está cayendo pH. Porque vuelvo otra vez a rescatar lo siguiente. Vuelvo a rescatar que les estoy preguntando de una base, de un hidróxido. Entonces, yo espero que la solución sea alcalina, no que sea ácida. Entonces, cuidado con este enfoque, ¿sí? Yo estoy hablando de un hidróxido, de una base, de un álcalis. Es lo mismo todo. Entonces, yo espero que el resultado del pH, porque la escala es pH, la escala de pH que esté por encima de 7, en la zona de los álcalis. Si está por debajo de 7 hasta 0, es la zona de los ácidos. Entonces, mucho cuidado con este detalle que es sumamente importante y me encanta que esté pasando esta pequeña discusión de números y puesta en común en el chat. Me interesa muchísimo. ¿Les parece que yo comience a trabajar así ustedes van avanzando conmigo? Y vamos verificando, ¿sí? Bueno, vamos, miren, vamos juntos, a ver.
Vamos a tomar el hidróxido de amonio, que en solución acuosa se disocia de manera reversible para entregar, ¿qué cosa? Oxidrilo más el ion amonio. El catión amonio. Bueno, ¿qué es lo que yo tengo acá? Que yo agregué 0,019 molar. ¿Cuánto se ha disociado de la totalidad? Y eso va a ser el resultado de la constante de la base, ¿sí? Yo voy siguiendo el camino que yo haría en el parcial. Esto va a ser los oxidrilos con la base disociada sobre la base sin disociar. ¿Qué me interesa a mí? Oxidrilos. Matemáticamente digo que es igual al cuadrado. ¿De qué cosa? De el K de la base sobre la concentración de la base sin disociar. Opero matemáticamente para sacar el cuadrado y me queda que oxidrilos es igual a la raíz cuadrada del K de la base por la concentración de la base sin disociar. Me quedó chica la pantalla. Entonces, traigo esta fórmula y la pongo en limpio acá. Perdonen que yo sea tan meticuloso en los pasos. Lo que pasa es que toda la vida estudié así porque me parece que es muy fácil después volver y revisar dónde te equivocaste, ¿no? Entonces sería 1,8 por 10 a la menos 5 por la concentración de la base sin disociar, 0,019. La voy a sacar. Entonces, opero matemáticamente esto y me da un resultado. Este resultado, ustedes fíjense cuál es la especie que yo estoy despejando, porque yo estoy trabajando a partir de la constante de la base porque mi solución está hecha con un hidróxido. Entonces, no obtenés la concentración de protones. Si lo miras así, si miras que obtenés la concentración de protones, ya estás partiendo mal para la totalidad del problema, ¿sí? Entonces, ¿qué me confirman? ¿Los oxidrilos cuánto es? Entonces, a ver, oxidrilos, 5,8 por 10 a ver, 10 a la menos 14, ¿les parece? ¿Cuánto me confirman? 5,8 A mí me dio 5,84 por 10 a la menos 4. por 10 a la menos 4, perfecto. 5,8 por 10 a la menos 4. Entonces, si todo va bien, esta es la concentración de los oxidrilos. Entonces voy a ponerlo acá, la concentración de los oxidrilos, 5,8 por 10 a la menos 4. Ok, nos queda protones, nos queda pH y nos queda P oxidrilo. Fíjense que va a ser muy fácil a partir de este valor calcular menos el logaritmo de P oxidrilos. Ismael, te escucho. ¿Cómo se pondría en la calculadora? ¿Qué cosa? Vos tendrías que poner 5,8 exponencial menos 4. Creo que es así. En general las calculadoras son así. Bueno, a ver, veamos. Luz, ¿qué dato me diste? Me diste 3,23, pero no sé qué es 3,23. Me interesa que se parece mucho más
pH 10.76. No lo tengo, por favor, lo pueden revisar. Primero vamos a calcular el peoxidrilo. El peoxidrilo va a ser 3. A ver. ¿Cuánto les ha dado? 3.23 peoxidrilos. Que va a ser el resultado de hacerle menos el logaritmo de 5.8 por 10 a la menos 4. Por lo tanto, después, a partir de despejar la reacción de la ecuación matemática, perdón, 14 menos esto, ¿cuánto te va a dar? Te va a dar 10.70 para... uy, disculpen, me equivocé. 10.77. 77, ¿sí? 10.77, ¿ok? Bárbaro. Protones, ¿de dónde lo vamos a sacar? Lo vamos a sacar de KW. Recuerden que KW es el producto iónico del agua, igual a 1 por 10 a la menos 14. Despejan los protones, que es lo que no tenemos, y va a ser 1 por 10 a la menos 14 sobre la concentración de los oxidrilos, que sí los tenemos, porque los hemos sacado de el K de la base. Interesante. Bueno, es que hay que tener cuidado, chicos. Hay que revisar, ¿viste? Esto que comentaba Francesca, sí, es un desafío realmente. Por eso yo les pido que por favor revisen mucho, revisen y verifiquen y vayan testeando, ¿eh? Entonces, ¿cuánto dio la concentración de los protones? 1.72 por 10 a la menos 11. Veamos la racionalidad, chicos, de esto. Para ¿el 1 qué? ¿Gonzalo? 1.71. Bueno, bárbaro. Vale. Estos pequeños centésimos dependen de cada calculadora, ¿sí? A ver, Juan, me preocupa que te haya dado 1.69. Fíjate que estamos hablando siempre en números extremadamente pequeños exponenciales. Si vos tenés tanta concentración de no sé si es de protones o de oxidrilos, no sé de qué especie me estás hablando, y la cosa está fuera de contexto, hay que cuidar, hay que revisar. 1.69 por 10 a la menos 11. Bueno, viste que ahí está. En una calculadora da un número un centésimo más pequeño, otro da un centésimo más grande. Pero bueno, en ese sentido no se estrese porque si difiere pero tan poquitito en el centésimo, no es un error, no nos vamos a tomar como un error porque no van a tener una opción tan cerca, tan cerca en las opciones del choice, para que el error sea castigarlos por centésimos. En ese sentido, no va a suceder así en el parcial, porque entendemos que hay calculadoras de distintas marcas con distintas precisiones, ¿de acuerdo? Así que ustedes revisen, fíjense en los manuales si están en gradientes, si están en hexadecimal, cuidado con la configuración de la calculadora, ¿eh? Bueno, pero creo, me queda la sensación de que me parece que vamos bien con esto, ¿no? Ahora tengan en cuenta una cosa, chicos. Yo puedo también pedirles, yo puedo darles el valor de los oxidrilos, puedo darles el valor del ácido y puedo pedirles que me calculen la constante del ácido, ¿no? No es nada más que a partir de 2 o 3 parámetros que yo les voy a dar, ustedes tener bien claro, la matriz de las fórmulas que te permiten relacionar todo. A ver si por acá tengo. Todas estas fórmulas que yo escribí acá te permiten relacionar todo, te permiten jugar los valores. Si yo te doy los protones y te doy el valor del ácido disociado y te digo calcule la constante del ácido, no te estresás, lo tenés acá. Si yo te doy el pH
Y la concentración del ácido. Bueno, le haces el antilogaritmo, obtenés los protones y calculás la constante. O sea, todo tiene que ver con esta apertura mental que tengan ustedes de tener la matriz bien clara de qué fórmulas van a usar y cómo pueden entre ustedes combinarlas. Ahora voy a hacer un problema usando porcentaje para que comprendan el proceso y paso a la teoría de sistemas buffer para que terminemos. ¿Les parece? Todo lo demás es ejercitar. Recuerden que en un problema yo les estoy dando todas las opciones posibles de preguntas, todas las opciones. No estoy escapando de ninguna. Mire, vamos a volver al ácido acético. Mira, marcas de calculadora científica no puedo, la que tengas. Pero yo diría que no uses la del celular, porque, viste, la tenés que poner horizontal al celular, es medio complejo, o por ahí tenemos dos monitores, y en una tenemos la científica de la computadora, y no es tan fácil poner exponencial, porque hay que estar con el mouse, más rendir digital en la otra pantalla, te causa mucho estrés. Así que nada, traten de tener las cosas bien separaditas, de tener una calculadora científica, que es la misma que van a llevar al final del año. Bueno, chicos, vamos. Lo que vamos a hacer, seguir trabajando con un débil. Yo no haría falta que les aclare ni débil. Y yo puedo decirles, calculemos todos los parámetros que conocemos. Protones, oxidrilos, pH, oxidrilo. E incluso podemos calcular la constante del ácido. Miren qué interesante. Para un ácido débil, ácido acético, de concentración 0,031 molar, con un grado de disociación alfa del 0,21%. Listo. El éxito está garantizado. Vamos, chicos. Después por ahí se preguntan, profe, ¿de dónde puede sacar tantas preguntas usted? Y bueno, precisamente todas estas combinaciones probables, ¿no? ¿Quieren que vaya despacio? Explicándole la matriz de trabajo y todo lo demás va solo. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, mira, pensemos en la siguiente racionalidad. Yo les estoy diciendo que tengo el ácido acético, el que lo agrego en el agua para producir una solución del ácido, más el ion acetato. ¿Y te estoy dando qué dato? Yo te estoy dando la concentración total del ácido. Pero no te estoy dando la constante de la base. Yo te estoy diciendo que del total que agregué, solamente se ha disociado el 0,21% para los protones y el 0,21% para los iones acetato. ¿Y de dónde saco el valor de la concentración? Y es muy simple. Si yo digo que 0,03 molar es el 100% de lo que yo agregué, 0,21% es X. Regla de 3 simple. Este valor que me va a arrojar acá va a ser la concentración de los protones o del ion acetato. Bueno, dale, si te da la concentración de los protones 6,5 por 10 a la menos 5, me gustaría que vayan probando todos y vayan tanteando y probando. Fíjense que es razonable con la propuesta de un débil. Estoy hablando de una cantidad extremadamente pequeña. Entonces, a partir de acá, todo lo demás es una matriz. Este valor es el de los protones. Con estos protones, calculás el pH.
Con el pH calculas el peroxidrilo. Con el KW calculas los oxidrilos. Y no me estreso si yo te pregunto en el parcial, ¿cuál es el valor de la constante del ácido para este ácido en estas condiciones que tiene un grado de disociación del 0,21%? No me estreso. ¿Por qué? Miren qué fácil. Si yo sé que la concentración, la constante del ácido son los protones, 6,5 por 10 a la menos 5. Y sé que la del acetato, porque la tengo acá, por ser monoprótico, es lo mismo. 6,5 podría serlo al cuadrado. ¿Sobre qué cosa? Y mirá, yo te di a vos la concentración total. Entonces, dividido en 0,031. Esto te va a dar el valor de la constante del ácido para las condiciones en las cuales está planteada esta solución. Porque recuerden que la constante de los ácidos y las bases también dependen un poco del medio en el cual se produce, la temperatura fundamentalmente, ¿sí? Van a encontrar en internet las tablas para 25 grados, para 30 grados, para distintos grados, y van a ver que las constantes se modifican. 10 minutos y excelente. Fíjate en 10 minutos cómo pasó algo que se vuelve mágico. Me encantó, Lourdes. Me encantó. Mira, voy a cambiar ahora el compartir, ¿sí? Voy a pasar, a pasar a esto. Fíjense la racionalidad de lo que les voy a contar ahora. Esto que vamos a ver se llama efecto Bohr, ¿sí? Que es los sistemas amortiguadores del cuerpo y los sistemas buffer. Esto está en la teoría que se llama efecto del ion común en el libro de Wolf. Así que en este libro básico acá van a encontrar precisamente esto que yo estoy hablando. Es netamente teórico. Así que me interesa que comprendan el proceso, ¿sí? Miren, cuando nosotros podemos configurar un sistema amortiguador. ¿Qué es un sistema amortiguador? Es un sistema acuoso que me permite soportar grandes cambios de pH. Nuestra sangre hace eso. Nuestra sangre nos permite estar vivo porque comemos cosas con vinagre, cuando hacemos ejercicio, cuando respiramos. Nuestro pH se mantiene firme y no se mueve gracias a que la sangre y los líquidos biológicos pueden soportar los cambios. ¿Y esto cómo sucede? Sucede gracias al efecto del ion común. El efecto del ion común es la siguiente combinación. La combinación de un ácido o una base fuerte con su sal débil. Miren, acá tenemos una sal del ácido débil con una base fuerte. Por ejemplo, acetato de sodio, ¿sí? Más el ácido débil. Cuando yo coloco, recuerden que los fuertes siempre tienden a disociarse. Entonces, cuando yo echo esta sal en el agua, el sodio hace que se disocie. Perfecto, pero cuando agrego el ácido débil, es naturaleza del ácido débil, de forma reversible, disociarse. Entonces, estas dos ecuaciones en el mismo recipiente comparten gráficamente, como ustedes ven ahí en el slide, comparten un ion en común. Por lo tanto, toda esta concentración que yo agregué se relaciona con esta otra gracias a que comparten esta especie. Entonces eso a mí me permite que si yo agrego un hidróxido, ustedes recuerden que oxidrilo más protones agua, si yo consumo protones de este sistema,
el sistema se vuelve a acomodar. Es como el principio del Lechatelier. Si yo de un recipiente saco algo, en este caso protones, el sistema se mueve, pero vuelve a alcanzar el estado del equilibrio. Por el contrario, si yo a este recipiente le agrego protones, al sistema yo le agrego un ácido, protones, 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 el sistema puede moverse cooperativamente de manera tal de que vuelva a alcanzar nuevamente el estado de equilibrio. Y de esa forma es que se resiste el cambio de pH, gracias al efecto del ion común. Este ion común a ambas reacciones le permite al sistema moverse hacia la derecha o moverse hacia la izquierda. Esto va a depender si yo le agrego protones o le quito protones. Cuando le quito, cuando agrego un oxidrilo. El oxidrilo con el protón va a consumirlo y lo va a estar quitando del sistema. Lo va a neutralizar. Entonces, esto que yo les acabo de presentar acá, de manera pedagógicamente separado, se representa también de esta forma. A ver, el dióxido de carbono que se combina con el agua, y esta es clave de la pregunta del parcial, chicos. Ustedes recuerden que en los sistemas biológicos, en realidad en química, el dióxido de carbono es insoluble en el agua, por eso la soda tiene burbujas. Pero ¿por qué si nuestro metabolismo produce dióxido de carbono no tenemos burbujas en la sangre? Y esto lo anotan, por eso está en colores, perdón. Porque en nuestras células existe una enzima que se llama la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica se especializa en solubilizar el dióxido de carbono y no permitirle que se convierta en burbujas. ¿Qué es lo que hace la anhidrasa carbónica? Nuestras células liberan dióxido de carbono por el metabolismo, se encuentran con el agua del líquido intersticial, de la sangre, la anhidrasa carbónica la convierte en ácido carbónico, que es un ácido débil, y espontáneamente, por ser débil, se disocia. Entonces, todo lo que sea CO2 producido o incorporado a nuestro cuerpo, automáticamente se convirtió por el efecto del ion común en el bicarbonato y en un protón. Este protón es el que va a estar definiendo el pH de nuestra sangre. Entonces, lo pongamos ahora en un contexto biológico integrado. Nuestra sangre, nuestro cuerpo, esto representa, a ver, desde la célula del pie hasta el pulmón. Miren, fíjense en un detalle. Esta es la zona de los pulmones. Nosotros cuando inhalamos, inhalamos oxígeno. Pero cuando exhalamos, ¿qué liberamos? Liberamos dióxido de carbono. Bien, ¿quién es el responsable de llevar el oxígeno hacia los tejidos? Una molécula que se llama la hemoglobina, que está dentro de los glóbulos rojos. Entonces, el oxígeno que entra por nuestra vía aérea es tomado por la hemoglobina para llevar y distribuirlo en el cuerpo. A cambio de eso, el cuerpo lo utiliza y en el metabolismo produce dióxido de carbono. ¿Pero qué sucede? El dióxido de carbono es una molécula que en el espacio es angular, es compleja y no cabe en el lugar donde está el oxígeno. Por lo tanto, la hemoglobina no puede retornar con la totalidad del dióxido de carbono. ¿Cómo lleva entonces el dióxido de carbono que se genera en nuestro tejido? ¿Cómo lo lleva al pulmón para eliminarlo si como molécula CO2 no puede? Bueno, todo este proceso se llama CO2. Ahora me voy a parar en la célula de un músculo. La célula del músculo produce el metabolismo por el trabajo biológico, produce CO2 que no puede convertirse en burbuja gracias a la anhidrasa carbónica que automáticamente, por el efecto del ion común, lo pasa a bicarbonato más protones y este protón se fija a la hemoglobina que entregó el oxígeno para regresar al pulmón.
Cuando la hemoglobina vuelve por la sangre venosa y llega al pulmón, se produce el intercambio gaseoso. ¿Qué libera? Libera el protón, que está ocupando el lugar para que pueda entrar un oxígeno. Pero miren qué interesante. Cuando libera un protón, está llenando en el sistema del ion común protones. Y al llenar el sistema de protones, lo empuja al sistema efecto de ion común para que se convierta en CO2, gracias a la anhidrasa carbónica en los alveolos pulmonares. Y ese es el CO2 que nosotros exhalamos. Entonces, de esta manera, resumen, inhalamos oxígeno, la hemoglobina lo toma, lo lleva a los tejidos. Cuando lo libera, las células lo utilizan y producen CO2. Este CO2 no puede ser una burbuja. La anhidrasa carbónica lo convierte en bicarbonato y protones. Por lo tanto, el protón lo toma la hemoglobina para retornar al pulmón por la sangre venosa. Es necesario que la hemoglobina se cargue de oxígeno. Libera en ese lugar, en el alveolo, el protón. Como allí está la anhidrasa carbónica y está empezando a presionar el sistema de equilibrio Buffer-bicarbonato en el pulmón, está cargándole protones al sistema, entonces hace que se desplace y gracias a la anhidrasa carbónica, que es reversible en ese sentido, lo convierte en CO2 gas, que es lo que nosotros exhalamos. Resumen. ¿Qué sucede si yo dejo de respirar? Retengo la respiración, ¿no? Retengo la respiración. Bueno, mi pulmón retiene CO2. Si retiene CO2 y no lo elimina, al sistema lo estoy presionando hacia abajo. Y mi sangre se vuelve cada vez más ácida. Pero si yo hiperventilo, voluntariamente hiperventilo, llega un momento en el cual me siento un poco descompuesto. ¿Por qué? Porque si yo estoy secuestrando por la exhalación mucho CO2, estoy haciendo que el pH se me alcalinice, que se eliminen protones. Entonces, eso es la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. ¿Y por qué se me afecta el ritmo cardíaco? ¿Por qué se me afecta el ritmo respiratorio? Porque los protones, precisamente, afectan el estímulo del centro de la respiración. Esa es la razón por la que nos agitamos en un ejercicio intenso. Esa es la razón por la cual tal vez la frecuencia cardíaca decae cuando sufrimos de bulimia. Cuando nosotros vomitamos y perdemos protones de jugo gástrico, bueno, la bulimia te está haciendo que se estimule cada vez menos el centro respiratorio y se provoca la depresión del árbol respiratorio. Así que bueno, quiero mostrarles que esto de química inorgánica pura es la esencia clave para regular nuestro sistema de pH, la vida y la muerte. Así que bueno, chicos, hasta acá por hoy. Todo esto que yo les he explicado está en texto, está en letra, en el capítulo de sistemas buffer del Wolf. Así que les pido una lectura muy crítica. Dejo abierto el espacio para preguntas en el chat. A ver si cualquier cosita armamos alguna así, preguntas y respuestas a modo de consulta. Y nada, hay muchísima energía, chicos, mucha confianza a utilizar todas las herramientas que he tratado con la mejor voluntad de poner en el escritorio de ustedes, y mucha fuerza. Todo va a salir muy, pero muy bien. Mucha confianza a estudiar y a ordenarse, ¿sí? Chicos, gracias por la tolerancia. Al que no encuentre en el próximo, felices vacaciones. Muy concentrados, mucha confianza y muchísima energía. Estemos en contacto a través de mensajes por la página para poder coordinar alguna clase. Chicos, a disfrutar, a leer y muchos ejercicios. Muchísima fuerza y mucho éxito para todos. Nos vemos. Muchas gracias, profe. A ustedes.